Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús y a los amigos que tenemos el gusto de conectarnos a través de este medio para darle seguimiento a los cultos que normalmente hacíamos en la Iglesia Bíblica Bautista Maranata. Y en esta ocasión, pues debido a la necesidad que el mundo tiene para comunicarse, no nos es posible reunirnos, pero aprovechamos este momento para transmitir el mensaje que esperamos que sea de aliento para la fe de los creyentes y también para los amigos que tienen la oportunidad de mirarnos y de escuchar la lectura y la predicación de la palabra de Dios. Deseamos con todo el corazón que pueda ser de ayuda, de aliento y, ¿por qué no?, a veces de desafío cuando uno pasa por diferentes situaciones difíciles. Vamos a comenzar nuestra reunión en esta tarde y vamos a hacerlo con una oración. Padre Santísimo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder reunirnos de esta manera, Señor, a través de este enlace. Y pues tú que conoces nuestro corazón, conoces nuestra fe, recibe desde lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, la alabanza, la honra, la gloria, Padre Santo, porque solo tú lo mereces. Y ahora permítenos poder pasar estos minutos, este tiempo aquí con los hermanos, para poder seguir cultivando nuestra fe en el impulso, en la dirección de tu palabra. Permítenos, Padre Santo, que tu Espíritu nos una en este amor en Cristo Jesús y podamos ser edificados y, ¿por qué no?, advertidos con tu palabra de los tiempos que estamos viviendo. Danos tu bendición, Padre, a través de este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, como ustedes saben, a través de varios meses hemos venido haciendo estudios bíblicos, tomando algunos libros de la Biblia para conocer la historia del pueblo de Israel, sus situaciones, sus circunstancias, porque a través de la historia del pueblo de Israel hay muchas lecciones para la vida cristiana actual. La Biblia es un libro lleno de principios fundamentales para la buena vida. La Biblia también está llena, abundantemente llena de doctrina para los creyentes en Cristo Jesús. Pero también tenemos que reconocer que la Biblia está llena de invitaciones para todos aquellos que la leen y permiten que Dios les hable a su corazón. Si entre nosotros hubiera alguna persona que ha leído la Biblia, pero todavía no ha tomado la decisión por Jesucristo, yo le animo a poder escuchar el consejo de Dios y, si fuere posible, lo más pronto, antes que venga el arrebatamiento, pueda entregarse a Cristo para ser parte de ese arrebatamiento glorioso. Pero mientras tanto, el capítulo que nos toca en esta tarde lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 23. Voy a permitirme leer este capítulo. Yo les animo a ustedes a poner atención si tienen a su lado consigo una Biblia. En el capítulo 23 del libro de los Números voy a leer esta parte de la historia. Y enseguida vamos a permitir que Dios nos hable a través de esta situación y de estos personajes de los cuales nos habla el capítulo. La palabra de Dios dice así: Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac:
ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Gloria a Dios por esas palabras. Repito, he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el pueblo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas.
te llevaré a otro lugar. Por ventura, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en el altar. En este capítulo leemos una parte de la historia de lo que estaba ocurriendo en relación al pueblo de Dios que iba caminando, iba avanzando hacia la tierra prometida. Esto para nosotros ilustra lo que muchas veces tendremos que enfrentar mientras vamos al lugar que Él, el Señor, nos ha prometido. En esta historia encontramos 2 personajes muy importantes, al parecer de mucha influencia. El primero se llama Balaam, el segundo Balac. Esta parte de la historia ocurrió aproximadamente en el año 1490 antes de Jesucristo. Y tiene lecciones muy prácticas para nuestros días, como lo veremos a continuación. Balaam es un nombre en el hebreo, es un nombre compuesto. Bal en el hebreo significa falto y en el caldeo tiene el significado de ansiedad. Balá significa tragar con desesperación. También tiene la connotación de glotonería. Significa también destruir, devorar, arruinar. Menciono estos significados porque hay un enemigo que acecha al pueblo cristiano. Hay un enemigo que acecha al pueblo de Dios. El posfijo am, para completar el nombre de Balaam, el posfijo am significa pueblo como unidad congregada. En otras palabras, el nombre de Balaam tiene el significado de un enemigo ansioso por tragarse, por destruir, por arruinar, por devorar a un pueblo congregado en unidad, que es el pueblo de Dios. Por otro lado, Balac. El nombre de Balac en el hebreo bíblico significa aniquilador, desperdiciador, desolador. Si ustedes se dan cuenta, tanto el nombre de Balaam como el de Balac tienen cierto parecido. Ahora, Balaam en la historia representa al profeta religioso ambicioso. Esto ya nos enseña que hoy día hay personas que tienen la misma caracterización. Balaam, profeta religioso ambicioso. Balac, por otra parte, representa al rey político y opositor. Vamos a ver a través de esta historia, de este capítulo, algunas referencias en cuanto a Balaam. Por ejemplo, Balaam fue llamado por Balac, el rey de Moab,
para que maldijera al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Balaam venía con todas las intenciones de llevar a cabo ese malvado deseo del rey Balac. Balaam se hacía pasar por profeta de Dios, aunque era su autodeterminación profeta de Dios. Era muy conocido en la región de Mesopotamia, pero era ajeno al pueblo de Israel. Mejor dicho, enemigo del pueblo de Dios. No era profeta de Dios, aunque así él mismo se autodenominara. Por otro lado, Balac estaba tratando de impedir que el pueblo de Dios, Israel, pudiese llegar a la tierra prometida. Balac ordenó en varias ocasiones a oposición, ordenó intervenir para que el pueblo de Dios no pudiese llegar al lugar que Dios le había prometido. Ahora, Balaam desempeñó un papel de mal consejero. Encontramos una referencia en el capítulo 31 del libro de los Números que dice así en el versículo 16, 31:16. Es una referencia tocante a Balaam. Dice así la palabra de Dios: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí en esta referencia encontramos que el consejo de Balaam fue hacer caer a los hijos de Israel, involucrar a los hijos de Israel en pecados sexuales, en asuntos prohibidos por Dios. Dice el texto: por consejo de Balaam, ellas, las paganas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, que era un dios perverso, un dios que tenía que ver con la perversión sexual, un dios pagano. Entonces, aquí estamos mirando que el consejo malo de Balaam provocó que los hijos de Israel se enredaran en esas relaciones ilícitas prohibidas por Dios, causando así una gran mortandad por la ira de Dios. Por otro lado, también encontramos en el libro de de Josué, capítulo número 13, versículo número 22, otra referencia muy importante tocante a Baal. Josué, capítulo número 13, versículo 22, donde la palabra de Dios dice así. Permítanme leer. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Esta referencia nos hace notar, nos dice que Balaam era adivino. Diríamos en nuestros días, era brujo, era hechicero, era siervo del diablo. Y él se hacía pasar por siervo de Dios, por profeta de Dios. De manera que hoy día los creyentes tenemos que ser advertidos a través de estos cuadros tan ilustrativos. No todo el que se llama siervo de Dios es en verdad un siervo de Dios. Ahora, volvemos a la historia.
Otro antecedente que tenemos, u otra referencia que tenemos de Balaam, la encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo número 2. Nehemías, capítulo 13, versículo número 2, donde la palabra de Dios nos dice así. Capítulo 13, versículo 2. En tiempos de Nehemías. La advertencia dice así: vamos a leer desde el versículo 1. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Hemos visto hasta aquí 3 referencias tocante a Balaam, el que se autodenominaba profeta de Dios. Número 1, vimos que es o fue un mal consejero que causó con su mal consejo una gran mortandad, un perjuicio en el pueblo de Dios. En segundo lugar, hemos visto que era un adivino. Y la tercera referencia que hemos encontrado es que por dinero maldijo al pueblo de Dios. Pero gloria a Dios, porque nuestro Dios cambió aquella maldición en bendición. Hoy día Dios también puede hacerlo. Tenemos enemigos que se oponen a la obra de Dios. Tenemos enemigos que interrumpen, estorban la vida cristiana de un hijo de Dios. Por eso es importante entender el significado de Balaam y el significado de Balac. Hoy día estamos en medio de mucha gente que se autoproclama ser de Dios, ser siervos de Dios, ser voceros de Dios. Pero también estamos en medio de muchos autoridades, hombres que tienen puestos públicos muy altos, que movidos por la ambición, movidos por intereses egoístas, intereses que no honran a Dios, son capaces de tratar de estorbar al pueblo de Dios. Por eso es importante que los hijos de Dios, a través de las historias como esta que estamos leyendo, seamos advertidos, que seamos desafiados para buscar siempre la voluntad de Dios y dar seguimiento a la vida cristiana, darle seguimiento a la vida del evangelio que Dios ha puesto en nuestras manos. En medio de situaciones de conflicto, de estorbos, en medio de situaciones difíciles, tenemos el deber de extender el evangelio más adelante. Estas cosas ocurrieron entonces aproximadamente en el 1490 antes de Cristo. Sin embargo, alrededor de 750 años después, Dios recuerda a su pueblo Israel tocante a esa vieja experiencia con Balaam y Balac. Ahora les invito a ir al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo número 5. Han pasado más de 7 siglos y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es advertido por palabra de Dios tocante a aquel incidente que la nación de Israel vivió muchos siglos atrás. Capítulo 6 del libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 5. La palabra de Dios dice así, en forma de advertencia y de llamado. Dice así: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab,
¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta el Gilgal? Para que conozcas las justicias de Jehová. Y ahora el Señor hace unas preguntas de reflexión al pueblo de este entonces, 750 antes de Cristo. La primera pregunta dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Estas preguntas Dios las hizo a su pueblo a través del profeta, para que el pueblo pudiera examinar después de 7 siglos cómo estaba su relación personal con Dios. En otras palabras, Balames y Balacs ha habido muchos a través de la historia, muchos personajes que vienen a causar oposición, vienen a dañar la obra de Dios. Todavía en nuestros días veremos más tarde cómo Dios nos advierte. Pero volvemos al punto aquí. A través de estas preguntas, Dios quiere que el pueblo de Israel haga un examen de su relación personal con Dios. Primera pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Buena pregunta. Ya que el ser humano se acostumbra a hacer las cosas religiosamente, sin verificar si de veras hay una buena relación personal con Dios. La segunda pregunta: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? El ser humano está acostumbrado a dar, a ofrecer, pensando que así puede lograr la gracia de Dios. Sin embargo, hermanos, los creyentes entendemos, sabemos de antemano que solamente Jesucristo puede hacer la paz entre un pecador y Dios mismo. Nadie puede ser justificado con nada que pudiese ofrecer, a menos que sea el mismo, el único sacrificio de Jesucristo hecho por todos los pecadores. Pero religiosamente el ser humano está acostumbrado a creer, a pensar que ofreciendo holocaustos o becerros de un año, en el pensamiento judío así era. Hoy día quizá cambia un poco, pero todavía esa intención del hombre, querer agradar a Dios a través de sus ofrendas. Por eso la pregunta: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? La tercera pregunta: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Acaso el hombre puede apaciguar la ira de Dios, contentar el corazón de Dios a través de muchos ofrecimientos? Imposible. Tiene que ser solamente a través de la fe, a través de la obediencia, a través de la experiencia personal con Jesucristo, para poder ser envueltos, abrazados con la gracia de Dios. Algo muy extremo que ocurría entre los antiguos, que había la costumbre inclusive de ofrecer a sus primogénitos en sacrificio, para de esa manera, según ellos, apaciguar la ira de Dios. Por eso viene la siguiente pregunta del versículo 7: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Amigos y hermanos, nada de eso puede apaciguar la ira de Dios. Vale la pena mencionar en este momento: si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted está en serios problemas con Dios.
¿Por qué no examina su relación personal con Dios? Y al examinarse, si usted se da cuenta que todavía no ha comenzado una relación personal con Dios, aún es tiempo antes que suene la trompeta, porque vendrá el día cuando será tarde. Pero volvemos al contexto. Ahora en el versículo 8 de Miqueas 6 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche bien. Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estamos de acuerdo que no es posible amar justicia a menos que haya vida nueva en Cristo. Es imposible amar misericordia a menos que se tenga una experiencia personal con Jesucristo. Por consiguiente, en medio de un mundo tan orgulloso, tan soberbio, en medio de un mundo y una sociedad a la que le cuesta trabajo humillarse ante Dios, es imposible llegar a humillarse ante Dios a menos que uno reconozca que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho en este siglo, a 7 siglos antes de Cristo, recordando a su pueblo lo que había ocurrido 7 siglos más atrás, en 1490 antes de Cristo, es que la historia de aquel desastre, la historia de aquel hecho fatal, donde la ira de Dios destruyó con gran mortandad a varones judíos que habían entrado en relaciones ilícitas con mujeres paganas, lo cual era prohibido por Dios. Ahora Dios trae a la memoria aquel incidente para que el pueblo de Dios, Israel, no olvide que Dios es lento para la ira y grande en perdonar. Dios condena el pecado, pero salva al pecador. Solo a través de Cristo el hombre puede alcanzar la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Entonces hemos visto la historia del pueblo de Dios y un Balaam, autodenominado profeta de Dios. Hemos visto a un Balac, rey político, opositor en contra del pueblo de Dios, tratando de evitar que el pueblo avance a la tierra prometida. Ahora, en el primer siglo después de Cristo, el apóstol Pedro deja otra advertencia, y les invito, si tienen la Biblia en sus manos, bien, y si no, permítanme leer en el libro segundo de Pedro, en el capítulo número 2, encontramos otra advertencia para nosotros. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos se refiere a aquellos que se autodenominan siervos de Dios y lo único que hacen es desorientar a la sociedad. Por eso es necesario, es importante que los creyentes en Cristo Jesús nos mantengamos bien informados, bien orientados por la palabra de Dios. Tan solo en estos últimos días, ahora que el mundo está siendo sacudido por un coronavirus, cuánta desinformación podemos escuchar a través de los medios masivos. Pero yo digo, en el nombre de Dios, para todos los creyentes,
Jesús dijo, no temáis, nadie os engañe en ninguna manera. Mensaje que Pablo también transmitió a la iglesia de Tesalónica cuando pasaba en dificultades. Nadie os engañe de ninguna manera. Y yo digo en este tiempo, en el nombre de Dios, en medio de tanta desinformación, el pueblo de Dios no tiene por qué estar desinformado. Tenemos la Santa Biblia. En ella hay una información verídica. Lo que pronto vendrá después de esta situación es que, número uno, sonará la trompeta y los muertos en Cristo saldremos tal como el Señor lo ha dicho en su palabra. Saldremos para ir a su presencia. Mientras tanto, el mundo que se queda sin Dios experimentará lo más terrible. Cosas que no han ocurrido, que no se han visto, dice la palabra de Dios que vendrá bajo un gobierno mundial llamado en la Biblia el Anticristo. Pero volviendo a la advertencia que Pedro nos hace para los cristianos, y aprovecho el momento para decir si algún amigo está mirando, está escuchando esta porción de la palabra que este servidor lee, está escuchando este mensaje de Dios, yo le animo, amigo, entréguese a Cristo antes que sea tarde. Escuche la palabra de Dios. Hay muchos desinformadores en nuestros días. Otra vez, el texto 12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Eso estamos mirando hoy día en la sociedad. Los valores éticos, los valores morales, ¿dónde están? La sociedad cada día más y más se pervierte. Mencioné hace rato que Balaam con su mal consejo incitó a las hijas de los paganos filisteos enredarse con los hijos de los judíos. Terrible tragedia. Y hoy día no me diga usted que hay mucha moralidad. La inmoralidad ha tomado lugar. Cada día la sociedad se corrompe a causa de esa inmoralidad. Pero volvemos al punto del versículo 12. Estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, dice la palabra de Dios, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Esto es peligroso. ¿Cuántas veces los templos se llenan de personas que aparentemente van para adorar a Dios, van para escuchar palabra de Dios, pero temen hacer un compromiso personal con Dios? Mi amigo, esto no es un problema de hoy, es un problema que ha venido ocurriendo desde los tiempos antiguos, desde que vivió Balaam, desde que vivió Balac. Y la palabra de Dios nos advierte de ese veneno, nos advierte de ser infectados de ese pecado. Por eso los cristianos tenemos que mantenernos con mucho cuidado, siguiendo el consejo de Dios, evitando la distracción y la desinformación que circula en el mundo entero. En el versículo 14, el apóstol Pedro dice, estos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si usted no tiene ahorita a la mano una Biblia, yo le animo que después de este mensaje vaya, busque en la Biblia el capítulo 2 de 2 de Pedro, del versículo 2 en adelante, y encontrará lo que este servidor está explicando. Estos tienen las mismas características de Balaam. Estos tienen las mismas características de Balac. Balaam
autodenominado profeta de Dios. Balac, un rey, líder político perverso que causa oposición al avance del pueblo de Dios. Ahora permítame leer el versículo 15 donde dice Pedro así: han dejado el camino recto. Estos han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Es un peligro. En nuestros días es posible que haya cristianos que no han comprendido la magnitud del peligro. El pecado de Balaam ha recorrido a través de toda la historia. Desde 1500 antes de Cristo, 750 años antes de Cristo, Dios recordó a su pueblo tener ese cuidado. En el siglo I, Dios habla a través del apóstol Pedro para mantenernos atentos. Cuidado, esa maldición ha venido corriendo a través de la historia. Dice en el versículo 16, y fue reprendido, ese Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amigos y hermanos, en nuestros días, esa doctrina ha causado serios problemas en el pueblo de Dios. Es para nosotros una advertencia muy seria. A todos los hermanos les animo en el nombre de Jesucristo a autoexaminarnos para no recibir esa infección espiritual que causa tragedia, no solo en el pueblo de Dios a nivel general, sino en las mismas familias cristianas. Ya ni hablemos de las familias que no conocen a Dios todavía. Ahora, les invito que pasemos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, versículo 14, donde por última vez se hace una llamada de atención, se hace una exhortación para la iglesia cristiana. Como todos sabemos, el capítulo 2 contiene la historia de la iglesia cristiana desde sus inicios, que Cristo la fundó, hasta su final, antes de ser arrebatada. En el capítulo 2, versículo número 14, dice así la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mientras leo este versículo, viene a mi mente las palabras de Juan, quien dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Precisamente la iglesia ha venido morando en esta tierra donde está el trono de Satanás. Este es un mensaje que fue dirigido a la iglesia de Pérgamo. Ahora el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, especialmente la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué terrible la doctrina de Balaam. Ahora, hemos visto quién era Balaam. Vimos quién era Balac, causando problemas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, mientras estos iban hacia la tierra prometida. Ahora déjenme decirles, la iglesia, desde que Cristo la fundó, ha tenido
una esperanza, la esperanza de aquella promesa que Cristo dijo: me voy, pero volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero recordando esta parte de la historia de Balaam y Balac, desde que la iglesia existe, desde que la iglesia fue fundada, la doctrina de Balaam ha venido creando conflicto, creando problemas, tratando de detener el avance del pueblo de Dios, el avance de la vida cristiana, el avance de los cristianos en el crecimiento espiritual. Es terrible. Pero ahora, a esta iglesia de Pérgamo, Jesús le dice: todo lo que has hecho, tu obra, todo lo que has hecho está bien, pero tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam. Yo animo a mis hermanos consiervos, animo a los padres, animo a todos los que tenemos hijos, a dar orientación sexual a nuestros hijos, a sentarnos con ellos y explicarles la palabra, el mensaje de Dios, de tal manera que no caigan en esa trampa del maligno. Terrible recordar cómo Dios, molesto, enojado, destruyó con una gran mortandad a aquellos que no guardaron su dignidad, aquellos jóvenes, aquellos varones judíos que cayeron en la trampa sexual del diablo. Mal consejo dado por Balaam. Es una doctrina que ha venido afectando iglesias y familias cristianas. Ni mencionemos lo que ocurre en el pueblo allá afuera sin Dios. Para ellos es algo normal, pero no es normal para los hijos de Dios. En esta llamada de atención que Jesús hace a la iglesia de Pérgamo, le dice: tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Yo quisiera concluir en esta tarde hablando acerca de la doctrina de Balaam. Quiero dar 7 puntos, 7 consejos de cómo cuidarnos de la doctrina de Balaam. En primer lugar, amado hermano, amado amigo, la doctrina de Balaam es una doctrina que fomenta la perversión sexual. Es posible que alguno se moleste, pero solamente estoy mostrándole con la Biblia que ese fue el consejo que Balaam dio a Balac, poner tropiezo contra los hijos de Dios. Entonces, número 1, la doctrina de Balaam fomenta la perversión sexual. Número 2, la doctrina de Balaam contradice la teología bíblica. Número 3, la doctrina de Balaam es una doctrina antisemita, antijudía, anticristiana, antibíblica. En cuarto lugar, la doctrina de Balaam promueve una prosperidad material, financiera, por encima del progreso espiritual. El apóstol Pedro dice que, y Judas, ambos dicen que Balaam amó el premio de la maldad. La prosperidad económica, la prosperidad financiera, la doctrina de la prosperidad, muy divulgada en los últimos días. Cuidado, puede ser una trampa, porque sobre lo material, la palabra de Dios nos advierte que primero es lo espiritual. Sobre lo material está lo espiritual.
No importa si usted está viviendo con abundancia material, si su relación personal con Dios está mal, eso complicará su vida. Primero está lo espiritual y luego lo material. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, retomando este resumen, la doctrina de Balaam promueve una prosperidad financiera, económica, material, por encima del progreso espiritual. Cuidado. Número 5. La doctrina de Balaam promueve un evangelio light, un evangelio sin compromiso con Jesucristo, un evangelio sin compromiso con la palabra de Dios. Por eso, la confesión en Cristo es muy importante, pero hay algo más que una confesión: el compromiso, la conversión que se lleva a cabo en el momento que Cristo entra al corazón del pecador, le da vida nueva, le transforma, y ese pecador pasa de una vida pasada a una vida nueva, a una vida cambiada, a una vida transformada. Pero si su vida no ha sido transformada, pregúntese si acaso usted ha llegado a ese nuevo nacimiento, porque la doctrina de Balaam sigue creando problemas hoy día. Promueve un evangelio sin compromiso con Dios, sin compromiso con Jesucristo, sin compromiso con la Biblia. Y eso no es lo que la Biblia enseña. No es lo que Dios enseña. Número 6. La doctrina de Balaam promueve entretenimiento religioso sin edificación espiritual. Solamente hago eco a aquello que ocurrió con el pueblo de Israel 1500 años antes de Cristo. Hago eco en el nombre de Dios lo que Dios recordó a su pueblo 750 años antes de Cristo a través del profeta Miqueas. Hago eco a lo que el apóstol Pedro recordó a los creyentes tocante a Balaam, tocante a Balac. Hago eco a lo que Dios nos enseña en Apocalipsis en relación a la iglesia de Pérgamo. Tengo contra ti, retienes la doctrina de Balaam. Número 6, entonces, la doctrina de Balaam promueve entretenimiento religioso sin compromiso con Dios. Yo animo a todos mis hermanos, en el nombre de Dios, procurar ir creciendo cada día, ir avanzando, ir comprometiéndonos más en una relación personal íntima con Dios, porque los días son malos y muy malos, y pronto sonará la trompeta. Deseo con todo mi corazón que este mensaje, esta lectura, esta sencilla explicación de la palabra de Dios pueda motivar a los creyentes a mirar a cada día, si fuere posible, a cada instante mirar por si acaso se abre la puerta del cielo y escuchemos aquella palabra: ven, sube. ¿Qué más? ¿Qué cosa mejor podemos esperar que esas palabras de nuestro Señor? Por último, la doctrina de Balaam es una doctrina que definitivamente Dios aborrece. Permítame leer el texto una vez más. Dice desde el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Estamos de acuerdo que la fornicación es un pecado que los cristianos necesitan corregir si están atrapados en ese pecado. Así como el adulterio es perversión sexual. En el versículo 15 le dice Jesús a la iglesia de Pérgamo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Por último dice, la que yo aborrezco. Amigos y hermanos, Balaam, Balac, son ajenos al pueblo de Dios, son enemigos de Dios, son opositores en el pueblo de Dios. Tenemos que luchar contra ese sistema. Balaam, un profeta que se autodenominó profeta de Dios, pero era un líder religioso, falso profeta, ambicioso. Balac, un rey perverso, político, opositor del pueblo de Dios. Estamos en los últimos días, antes de que los creyentes seamos trasladados de este mundo a un mundo maravilloso que es el hogar celestial. Sin embargo, mientras estamos aquí, tenemos que enfrentar toda oposición. No es grato que nuestros templos estén cerrados. Yo sé que no es grato para los que amamos la casa de Dios. Pero tenemos que enfrentar estas circunstancias con mucha fe, con toda la fuerza de nuestro corazón, porque el Señor ha prometido y Él cumplirá. Balaam y Balac son opositores de la obra de Dios. Por otro lado, animo a mis hermanos a vigilar y a mantenerse en una relación sana con Dios. Deseo con todo mi corazón que el eco de esta palabra leída desde el libro de los Números, leída en los profetas, leída en la escritura de Pedro, leída en la escritura de Juan, traiga a nuestro corazón, traiga a nuestra conciencia convencimiento de que tenemos que cuidarnos de la doctrina de Balaam. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y sigamos en pie de lucha, porque pronto sonará la trompeta. Amados hermanos, que Dios bendiga a todos. Les amo en el Señor, les amamos en el nombre de Jesucristo, toda la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, a todos los hermanos que nos conocen y aún los que no nos conocen, pero en Cristo un día esperamos conocernos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.